necesitamos el enlace, todo por un alumno, un quilombo armaron por un alumno. 5 de la tarde, no tengo luz, profesor. ¿Qué le contesto al profesor? Le digo, búsquese un lugar que haya luz. ¿Qué quiere que le diga? Son las 5, tiene 2 horas, vaya a la casa de un pariente, un amigo, un conocido. Nunca más me contestó, ¿viste? Entonces digo, déjense joder. Lo tuve a su vida hasta recién conectado preguntándome si el pibe había resuelto el problema. Bueno, dos, tres cosas. Hoy vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Tenemos pocas clases para el segundo parcial, así que quiero ver cómo resolvemos estos asuntos. Primera cuestión, la clase pasada estuvimos hablando más o menos de la Guerra Fría y algunas cuestiones, cómo se dio la Guerra Fría, sobre todo en el territorio europeo. Y yo quería hoy hablar de Asia, a grandes rasgos, no vamos a tener oportunidad. Yo lo que les recomiendo para Asia, hay un libro que es viejo, pero que más o menos está bien, que es el libro de la colección esta del siglo XXI, no sé si lo ven, sí, lo ven, más o menos lo deben ver, que es el tomo 33. Es un libro viejo del siglo XXI, pero está bueno, y no solo que está bueno, sino que tiene algunas lecturas bastante interesantes. Y creo que están estos cuatro, está el de Asia contemporánea, y después están los tomos del siglo XX, que son tres, uno de Parker, otro de Benz y Carmal, y el otro creo que es, ¿de quién es? También. Entonces, sí, yo los tengo, los tomos, si los necesitan, yo creo que en algún momento, que estos se consiguen bastante fácil en PDF. Si no lo pueden conseguir, me avisan y yo trato de buscárselos. Bien, yo sé que hay Cuando, cuatro que usted había subido. El de Parker seguro porque lo tengo impreso. bueno, pero el de Bianco, que es el de Asia, es útil y tiene buenas lecturas buenas lecturas, más o menos lógicas, hasta por lo menos los 60. Son libros de los 60, entonces no son libros muy actuales, pero para gran parte de este periodo está, o hay más o menos una lectura. Dos, tres cosas para empezar. Primero, nosotros hablamos de la Guerra Fría y yo planteé que todo lo que pase a partir de la Segunda Guerra Mundial está atravesado obviamente por el tema de la Guerra Fría. También hay que pensar que hay otros elementos que van a plantear o van a marcar o van a determinar el proceso de descolonización. Yo muchas veces me puse a pensar, y yo creo que el tema de la descolonización de Asia y África, para que quede más o menos claro, las votaciones de la ONU en el año 45, 46, cuando se produce, por ejemplo, la partición de Palestina, en el año 47 votan 30 y pico de países. Se abstienen algunos, y cuando se habla de la cantidad de países que podían votar eran, no sé, 40, 40 y pico. ¿Me escuchan o no? Sí, re bien, fuerte y claro. Porque alguien me dice que se escucha bajo, pero suba el volumen. Sí, es que es como que está más aguda la voz. Yo lo escucho bien. Me parece que está bien, pero digo, suban el volumen, no, digo, se me aflautó la voz, puede ser, yo qué sé, tampoco, pero digo, la cuestión es esta. No solo influye el proceso de la Guerra Fría en esta cuestión, sino que hay otro elemento que también es importante, que es la profunda crisis en la que se van a ver sumidas las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, o durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos claro que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, tres países que son Holanda, Bélgica, Holanda o los Países Bajos, llámenlo como quieran, Bélgica y Francia, caen casi sin pelear contra el nazismo. Estos tres países que tenían importantes colonias en Asia y África, Bélgica básicamente en África, Holanda básicamente en Asia y Francia en los dos. O sea, van a tener
se va a producir en el seno de estas tres potencias imperiales una terrible crisis que va a generar el inicio, el auge, el surgimiento de movimientos obviamente independentistas, obviamente una crisis de representación muy fuerte de estos tres imperios como imperios capaces de sostener una dominación extrametropolitana. A ese fenómeno hay que sumarle otro fenómeno que es muy importante, que es el surgimiento, sobre todo en Asia y África, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de sentimientos nacionalistas. Yo cuando hablo de sentimientos nacionalistas soy cuidadoso con ese tipo de definición, porque no en todos lados ese sentimiento nacionalista es similar. El nacionalismo de los países dependientes es muy diferente al nacionalismo de los países europeos. Digo, por su propia génesis. O sea, estamos hablando de espacios, digo, hablar del nacionalismo hindú. ¿De qué estamos hablando? En un país que es multiétnico, en un país que tiene plurireligiones, en un país que es habitado por cientos de millones de personas que hablan cientos de lenguas y dialectos, es un quilombo hablar de ese tipo de, o sea, construir ese tipo de analogía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces me parece que aunque los títulos de muchos textos hablen de los nacionalismos, otro ejemplo claro es el nacionalismo árabe. Es complejo hablar del nacionalismo árabe. ¿Por qué? Primero porque el nacionalismo árabe, primero deberíamos distinguir, creo que lo hizo mi hija cuando estuvo en la clase con ustedes, cuando hablaba de lo que era los árabes no son todos los musulmanes, ni mucho menos, sino que es un espacio muy puntual de lo que nosotros llamamos el mundo árabe. Árabes son algunos países mesoorientales y ahí probablemente Egipto y algunos de esos países norafricanos. Segunda cuestión, ahí hay otro elemento que es muy importante, que es que la territorialidad de estos espacios, ¿se acuerdan que yo lo expliqué en algún momento y estaba atravesada por el acuerdo de Sykes-Picot, que son dos fulanos que en el año 17 se pusieron a dividir como figuritas en un mapa, esto es para vos y esto es para mí, con lo cual, por ejemplo, ustedes tienen países como Irak, que en la actualidad tiene un territorio que no existía lógica y naturalmente, y tienen países como Siria, donde ustedes van a encontrar, estoy tratando de explicarle, es muy difícil hablar de historia sin tener un mapa y sin pensar en la geografía. ¿Se acuerdan que hace 10, 12 años que hay un gran quilombo en Siria por la guerra siria, la guerra de lo que es el califato, la guerra por lo que es el Estado Islámico? Y se habla mucho, sobre todo en la bibliografía norteamericana, de los estados fallidos. Ahí hay un problema que es gravísimo. Esas fronteras están hechas mal. Digo, no es que están hechas mal, yo puedo opinar que todas las fronteras están hechas mal, pero hay un quilombo terrible, porque vos pusiste lugares donde hay mayorías y minorías religiosas sin ningún tipo de sentido, conflictos de tradiciones, multiétnicos, yo qué sé, tenés a los kurdos, situaciones de una complejidad, y además tenés problemas graves geográficos. Yo no sé si ustedes alguna vez observaron el río Tigris y el Éufrates empiezan en un territorio, siguen en otro y vuelven a ese territorio, con lo cual te pueden cambiar el curso del agua potable de grandes extensiones de la región, o sea, te cortan el grifo, pero literalmente lo pueden hacer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eso genera unas situaciones de una complejidad que es mucho más importante de lo que podemos decir. A partir de eso, hablar de nacionalismos es un tema complicado. Y sobre todo en el mundo árabe, donde las tradiciones son bastante diferentes. Ya vamos a ver, no en la clase de hoy hablaremos del caso palestino puntualmente, que ya es un problema en sí mismo, y lo vamos a ver cuando hablemos del tema palestino,
Pero digo, hablar de nacionalismo árabe lo vamos a dejar para la semana que viene, pues es un quilombo. Y después tenemos la crisis, la diferente política que tuvo cada uno de estos imperios. O sea, es diferente la política que tuvo en general la tradición francesa que la tradición británica. Los ingleses trataron de salir del tema de sus dominios imperiales después de la Primera Guerra Mundial. En el año 31 constituyen algo que se llama el Commonwealth. ¿Qué es el Commonwealth? La corporación de ex colonias británicas con las cuales pretenden seguir manteniendo cierto vínculo y relación. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que desde el Commonwealth podía estar Egipto, como podía estar Nueva Zelanda, Australia o Irlanda y Canadá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces había una diferencia bastante importante. Segundo, los ingleses en general en todos lados fueron a soluciones negociadas. Cuando digo soluciones negociadas, ¿a qué me refiero? A que en general lo que hicieron fue hacer que el quilombo lo tengan las colonias a independizarse. Por ejemplo, en el tema palestino llegan a un acuerdo, en el tema de Palestina llegan a un acuerdo que es la partición de Palestina. Entonces ellos dicen, bueno, a partir de este momento nosotros presentaron un proyecto, ese proyecto se vota en la ONU y la ONU resuelve partir Palestina en 2 territorios. Arréglense ustedes con lo que eso sucede. Ellos tal día se retiraron, que fue creo que el 13 de mayo o el 14 de mayo del año 48, arréglense ustedes y el quilombo se lo trasladan a los otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el caso de la India es exactamente igual, agravado por otro problema. En la India hay desde el año 1885 un partido que se llama el Partido del Congreso. Insisto, el Partido del Congreso es creado creo que en 1885 o algo por el estilo. A ver si lo encuentro. 1885. ¿Qué hacen los ingleses cuando se crea el Partido del Congreso? El Partido del Congreso pretende ser el espacio pluriétnico, plurilingüístico, plurireligioso de todo lo que sería la península hindú y sus adyacencias, que era un espacio bastante amplio que incluía la India propiamente dicha y lo que actualmente es Pakistán y todo ese tipo de territorios. Piensen ustedes que todo eso era parte del mismo virreinato en ese momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que les mandé el mapa hoy, no se lo mandé personalmente, lo publiqué en el Classroom, un mapa de cuál va a ser la partición y cómo eso va a generar un montón de quilombos. Pero digo, para que les quede claro, lo que ellos van a plantear es, surge el Partido del Congreso y el Partido del Congreso pretende incluir a todas las religiones, etnias y cosas por el estilo. Rápidamente los ingleses, ¿qué van a hacer? Van a empezar a fogonear para que los musulmanes rompan con el Partido del Congreso. A partir de eso se empiezan a establecer determinado tipo de planteos muy, muy extraños. Abren universidades en la zona musulmana planteando la necesidad de construir una élite local importante y una élite administrativa importante. O sea, fogonean ese tipo de cuestión que termina generando lo que se llama la Liga Musulmana, que va a tener o que va a sostener como una postura de fuerte tensión contra el Partido del Congreso. Y durante 70 años, 60 años lo que se va a discutir es esa tensión entre estas dos cuestiones, que va a generar gravísimos conflictos a lo largo de todo este proceso y diferentes posicionamientos en diferentes circunstancias. Digo, como en las colonias británicas la solución o la alternativa fue esta, en las colonias francesas la solución fue totalmente diferente. Los franceses pretendieron sostener su imperio a pesar de todo, pretendieron recuperar su imperio una vez perdido. Digo, a tal punto fue que los franceses terminada la Segunda Guerra, pretenden recuperar los territorios del viejo imperio y
y en ese intento van a tener proyectos bastante fallidos que van a terminar todos violentamente. Va a terminar una larguísima guerra en Indochina, que es una guerra que empieza en el año 45, 46 y termina en el 54 en Vietnam. Van a tener un larguísimo conflicto en Argelia y en otros espacios del norte de África. Vamos a tratar de desarrollar algunos casos. Si quieren preguntar sobre otros, vamos a verlo. Pero digo, básicamente, yo hoy voy a tratar de desarrollar el caso indio en grandes rasgos, el caso chino en grandes rasgos, que no lo vimos del todo y que quiero terminar de explicar más o menos el caso chino, y el conflicto árabe-israelí. No el mundo árabe, sino puntualmente el conflicto árabe-israelí. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y ver si podemos construir, aunque sea, alguna línea que les sirva a ustedes para buscar en la bibliografía determinado tipo de argumentos y cosas por el. Vamos a empezar por China, que es la que ya vimos empezamos a ver la vez anterior. ¿Qué pasa con China? ¿Y por qué China termina como termina, cuando aparentemente en el año 45 estaba todo resuelto, inclusive por las grandes potencias en algunos de sus grandes encuentros, no en tipo Yalta y compañía, para reconocer a Chiang Kai-shek, el presidente o el dirigente del Kuomintang, como representante de China? No sé si ustedes se acuerdan, yo ya lo dije, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Cuando se discute las Naciones Unidas y se discute los organismos de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reserva una silla para China que está iba a decir en manos o en el culo de Chiang Kai-shek, claramente. O sea, se reconoce como representante permanente en el Consejo de Seguridad a Chiang Kai-shek, que es el presidente del Kuomintang. ¿Cuál es el problema con Chiang Kai-shek? El problema con Chiang Kai-shek es que aunque él dirige el partido nacionalista más importante, la verdad que el rol de Chiang Kai-shek es bochornoso ya desde los años 30. Se niega cualquier tipo de reforma a favor de los sectores más pobres y humildes, se niega cualquier tipo de reforma a los sectores campesinos, se niega, sostiene el cobro de impuestos en un contexto de pobreza y pauperización del campesinado chino, tiene un gobierno y un ejército que no responde absolutamente a nada y que en vez de enfrentar claramente la invasión japonesa, lo único que hace es reprimir al pueblo chino. O sea, la verdad que tratar de sostener esa postura, además con fuertes acusaciones de corrupción, de ser gobiernos represivos, pero no estoy hablando de gobiernos represivos solamente contra el Partido Comunista Chino, sino represivos con el pueblo, autoritarios y todo ese tipo de cuestiones. La cuestión es que una vez termina la guerra, no encuentra una solución posible, una situación que le permita atraer, aunque sea relativa y parcialmente, a un sector importante del pueblo chino. Y mientras tanto, el Partido Comunista Chino, que insisto, tenemos que pensar que el Partido Comunista Chino es un partido que tiene muchos años de trabajo y que participa en diversos momentos junto al Kuomintang de las luchas contra la invasión japonesa y cosas por el estilo. El Partido Comunista Chino tuvo, mientras desarrolla la guerra contra el invasor japonés, en los territorios que va liberando, tiene una postura mucho más amplia hacia el campesinado y conquista claramente a la mayor parte del campesinado, que lo ve con, entre comillas, más simpatía, con más agrado, y que lo acepta mucho más. Hoy estaba leyendo y en las diversas explicaciones, en este libro que es el que se llama Asia Contemporánea, que es el de Lucien Bianco, hay una explicación que además es citada por los otros autores, en general es citada por diversos autores,
diciendo por qué gana el Partido Comunista Chino con respecto al Kuomintang. Y en general todos dicen lo mismo. Todos citándolo a Bianco dice, probablemente ganó el Partido Comunista Chino más por la inoperancia, la corruptela y la mala performance del Kuomintang que por méritos propios. O sea, era tan malo lo que estaba del otro lado que el Partido Comunista Chino va. Espérenme un minuto que me escribe Leo. Un segundo, le contesto y. Porque va a pretender que le conteste ahora y no lo voy a hacer. Bueno, entonces básicamente tiene que ver con este tipo de cuestión. Más o menos se entiende esto, entonces entre el año 46 y el año 48, a pesar del fuerte apoyo que le van a proveer MacArthur y las fuerzas aliadas a el Kuomintang va en un fuerte retroceso. Inclusive en un momento determinado los norteamericanos como no entienden por qué pierden en todos lados, y en el año 49, ya después de algunos intentos de contraofensiva, ya totalmente derrotados, pasa lo que yo dije el otro día, que es otra vez, chicos, hay gente, les digo, te lo paso después que estoy en clase y me siguen escribiendo. Bueno, volviendo, yo creo que lo expliqué el otro día, en el año 48, 49, cuando ya está totalmente definida la situación, 2 millones de tipos entre soldados, sectores burgueses y cosas por el estilo, se rajan a la isla de Formosa y construyen la República Nacionalista China, o Taiwán, creo que es el nombre, es Taiwán. Mientras que en China continental queda establecido el Partido Comunista Chino, el Ejército Popular de Liberación China, y que después se va a convertir en el Ejército Rojo, y el 1 de octubre, creo, del año 49, es la fecha exacta, se produce la definitiva independencia de China. A partir de este momento, China va a tener una serie de conflictos y situaciones complicadas. Uno de los elementos más importantes en estas transformaciones van a ser la ley de matrimonio civil, que se va a votar en el año 50. Piensen ustedes que China tiene una estructura casi feudal y sobre todo en sus espacios rurales. Entonces va a intentar, se escribe de tantas maneras Kuomintang, digo, ya, si hay yo algo, por ahí, quizás si no se entiende, que a mí yo no lo entendía, lo tuve que buscar y escribirlo. pero digo, las grafías son terribles, le digo porque hoy estaba viendo cuando preparaba la clase y lo que para mí era Mao Tse, Tse-tung, ahora es Mao Zedong. Vaya a saber por qué cuerno lo escriben de una manera diferente. Pekín es Beijing. Yo toda mi vida supe que había uno de esos fulanos que gobernaban ahí. Uno era Zhou Enlai, que ahora no sé cómo cuerno lo escriben, y otro Lin Piao. No me preguntes, para mí era Lin Piao y ahora es Lin Biao. Entonces yo digo, ¿por qué? Yo estoy más viejo, sí, pero no, ¿por qué cambiaron la forma de escribir el mismo personaje y el mismo nombre? Vaya a saber uno por qué eso sucede. Por eso digo,
más o menos si lo entienden, traten de resolverlo. ¿Qué va a pasar? Cambia rápidamente esa estructura, empieza a partir del año 50. El problema está en que en el año 50, inmediatamente después de echar y establecer el Estado de China comunista, o la República Popular China, al año siguiente Mao viaja a Moscú, por primera vez sale de su territorio. Mao fue el dirigente del Partido Comunista Chino durante décadas y no había salido del territorio chino. Viaja a Moscú, se reúne con Stalin, Stalin le ofrece cierto grado de apoyo, está todo aparentemente bien. En el año 50 empieza la guerra de Corea. O sea, China termina en el medio de un quilombo en la guerra de Corea, donde la cuestión fundamental es que en su propio territorio, primero piensen que Corea era una parte del territorio de China continental. Eso de pensar que Corea era otra cosa. Corea era una península en ese mismo territorio. La guerra se va a disputar en ese lugar. Hay todo un intento de los chinos de establecer una política más o menos de desarrollo económico, de mejora de las condiciones económicas. Van a sufrir situaciones de la Unión Soviética. Van a intentar desarrollar un plan quinquenal entre años 53 y 57. El plan quinquenal del 53-57 falla, fracasa. Todos los proyectos, también hay que hablar de que China era un país con cientos de millones de personas que vivían en condiciones paupérrimas de hambre, y en condiciones de muy difícil subsistencia. Yo no sé si ustedes saben, el territorio chino, de todo el territorio chino, solo el 9-10% del territorio es cultivable. Entonces estamos hablando de un territorio con gravísimas dificultades para hacerlo más o menos productivo, por lo menos para alimentar al pueblo chino, con un país con estructuras feudales. Insisto, yo no creo en el feudalismo del siglo XX, pero las estructuras y los vínculos sociales y las relaciones sociales estaban marcadas, salvo en algunas grandes ciudades, por estructuras cuasi feudales, la ley matrimonial. No sé si ustedes saben, una de las primeras leyes que Mao va a establecer, no sé si saben, en China los campesinos enterraban a sus muertos en el medio de la tierra donde vivían. Con lo cual, si vos tenés una escasa parcela productiva y en el medio vas planteando los muertos y alrededor estableces un lugar de... O sea, eso te va a producir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Cuestiones de sentido común, totalmente reñido con las tradiciones de ese pueblo. Les costaba mucho poder avanzar. Era un pueblo totalmente analfabeto. Encima, aprender chino es mucho más difícil que aprender castellano. O sea, es un pueblo que tiene 8.000 cuestiones complicadas y que les costó bastantes años salir de esa situación. Luego del plan quinquenal fracasado, en el año 1958, van a intentar un plan diferente que se llama el Gran Salto hacia adelante. No me pregunten por qué. Los chinos tienen este tipo de nombres a sus proyectos y a sus momentos. El Gran Salto hacia adelante, que es del año 58, el Gran Salto hacia adelante era como un plan industrialista, desarrollo de industria pesada, desarrollo armamentista y cosas por el estilo, muy ambicioso y que fracasa. Además hay un elemento muy importante. A partir del año 56 se produce una ruptura política, ideológica con Khrushchev. ¿Se acuerdan que yo creo que ya la expliqué? Se produce el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético y China lee eso como un abandono de la Unión Soviética de la vía del comunismo. Para ellos la crítica al personalismo de Stalin es mucho más que la crítica al personalismo de Stalin y es casi como una traición a la
política revolucionaria y empieza un fuerte distanciamiento con la Unión Soviética, con lo cual China pretende dar un gran salto hacia adelante al vacío total. El gran salto hacia adelante fracasa estrepitosamente y después del gran salto hacia adelante se produce algo que se llama las 100 flores. No me pregunten por qué le ponen esos nombres. No sé si alguna vez leyeron los libros de Mao. Los textos de Mao son... ¿qué pasa? No entiendo qué le pasa. Les pido un favor. No, les digo que andás por favor, a ver qué quiere decir en los chinos. Escriban cosas que me desconcentren. Estaba por decir, no escriban boludeces, con todo respeto, porque encima las leo y yo digo, ¿qué están poniendo? ¿De qué están hablando? El gran salto hacia adelante. Bueno, estaba el gran salto hacia adelante. Y otra vez se cuelga esto. Escribe de esa manera Mao. Mao tiene una forma de escribir que parece más a ¿cómo se llama? El de Kung Fu, que los tradicionales textos, viste, no sé si vieron alguna vez la serie vieja de Kung Fu. Pequeños saltamontes, le dan consejos y cosas por el estilo, tipo I Ching. ¿No? ¿Alguno de ustedes leyó el I Ching? Yo soy muy viejo, muy viejo. ¿Leyó el I Ching, Maxi? Sí, yo lo leí una vuelta y ahí quedó, tengo el libro y demás. Y bueno, pero usted es tan viejo como yo. Está ahí en la biblioteca. Estamos con todo respeto para Ernesto, usted es un hombre grande también, o sea, no se enoje. Bueno, pero por eso, o sea, a ver, estoy revisionando mi historia. Bueno, por eso el profesorado de historia. Es un libro, lo explico para las jóvenes que desconocen el mundo, la vida y el pasado. El I Ching es un libro que parece escrito por, ¿cómo se llama esta mina? La que habla del horóscopo chino. Ludovica Esquirro. Ludovica Esquirro, ¿viste? Una cosa muy delirante donde vos decís, bueno, si tú sigues al conejo que vas, irás por tal camino. Bueno, Mao escribía así también, una cosa muy complicada. El tema está en que en el año 61, luego de sucesivos fracasos económicos, dentro del aparato iba a decir aparato del PJ, del Partido Comunista Chino, le pegan como una barridita a Mao y dos personajes que van a ser muy importantes. Uno de ellos se llama Zhou Enlai, le va a pegar como y lo desplazan y lo mandan a Mao a actividades teóricas y cosas por el estilo. Y con eso las 100 flores, Mao lo que pretende es hacer como una transformación cultural e incita a los jóvenes a... Pero, profe, una cosita, ya un paréntesis. Lo que yo tengo entendido es que, o sea, porque digamos, convengamos que al hablar del pueblo chino, estamos hablando de, bueno, como recién vos dijiste, un pueblo totalmente sin educación, y aparte estaba muy bien marcado y muy bien diferenciado lo que tenía que ver con lo religioso, con el tema del kung fu y demás, o sea, de los monjes, o sea, si no eras monje, eras campesino, o sea, mucho no había, y tus padres querían que fueras monje, o sea, esa era la idea. Lo que Mao intenta armar o lo que intenta hacer, creo, por eso digo paréntesis, ¿no? Creo que es acercar todo lo que tenga que ver con tema filosófico, religioso y demás, ponerlo a todo el mundo, a todo el pueblo chino, creo. Sí, igual eso del Kung Fu me parece que confunde el Kung Fu con Confucio, que son dos planos diferentes totalmente. O sea, los chinos lo que tienen es primero es una inmensa mayoría del pueblo. Cuando hay una inmensa mayoría del pueblo, estoy hablando arriba del 90% del pueblo, es campesino. Son campesinos, pobres, ágrafos, analfabetos y cosas por el estilo. Y tenías una muy pequeña minoría que vivía en algunas ciudades importantes, algunos lugares portuarios, había enclaves europeos en las costas chinas. Piensen ustedes que estaba Macao, piensen ustedes que ahí está Hong Kong,
que son mundos totalmente apartes, que son enclaves de potencias europeas que tienen, ¿saben lo que es un enclave? Es un punto pequeño en un lugar determinado, pero que ejerce un importante rol económico, comercial y cosas por el estilo. Obviamente que sí, que hay un problema, es un pueblo profundamente atrasado. Insisto, cuando yo dije, una de las primeras normas o reglas que pretenden imponer son un matrimonio civil, que cambie el rol de la estructura del matrimonio, que es casi feudal, y el rol de la mujer. Ponen en un rol de igualdad a la mujer. Estamos hablando del año 1950. Estamos hablando de una mujer que caminaba 10 pasos atrás del hombre. No era simbólico el tema de la dominación, no es la palabra, del sojuzgamiento del género femenino, era efectivo. Entonces, ese tipo de cuestiones, el exigir que no entierren más en el medio de la parcela que tienen para producir a sus deudos, es una cuestión básica. Entonces, hay un montón de cambios culturales y muy importantes. Cuando decía lo de las 100 flores, ellos imponen como un proceso de modernización cultural y ese tipo de cuestiones. En el fenómeno de las 100 flores lo que plantean es una apertura cultural, una apertura que los eduque en el terreno del marxismo. El problema que va a haber en este contexto es que habían desplazado parcialmente a Mao. En ese momento, con las 100 flores, hay una serie de empoderamiento, si quieren, de sectores jóvenes y sectores juveniles, o la nueva generación que había surgido. Piensen que estamos hablando del año 63, 64, ya estamos hablando de casi una generación de jóvenes que había nacido con el comunismo, o que habían nacido pocos años antes y cosas por el estilo, y esos jóvenes empiezan a denunciar a dirigentes locales, a todo un sector burocrático. Mao va a escribir el libro rojo en el año 64, y en el año 65-66 se produce lo que se llama la Revolución Cultural, que es como un empoderamiento de esa nueva camada de jóvenes encabezada por la mujer de Mao y 2-3 dirigentes jóvenes más, que van a volver al poder a Mao, van a denunciar a todos estos dirigentes, y Zhou Enlai, Lin Piao, Deng Xiaoping, todos los tipos que ustedes conocen, que después van a ser los que van a hacer el gran cambio chino, van a terminar en granjas de reeducación, un fenómeno muy propio de China, donde mandan a todos los dirigentes. Mientras en Rusia te mandaban a Siberia, donde lo más probable es que te terminases muriendo, acá los mandaban a lo que eran las granjas de reeducación, y muchos de ellos, cuando salían, volvían a roles de poder importante y cosas por el estilo. Y se va a producir este último fenómeno, que va a ser el fenómeno de la Revolución Cultural, que va a durar del 65, 66 hasta fines de la década del 60, y después, cuando se va a producir un regreso de esta camada encabezada por Zhou Enlai y todos esos personajes, ya Mao está muy viejo, la Revolución Cultural fracasa estrepitosamente, no hay mejora de las condiciones de vida del pueblo chino, y en el año 70 empieza un proceso, por un lado, de aproximarse lo que se llama la diplomacia. Profe, perdón, no entendí, ¿la Revolución Cultural del 65 hasta qué año más o menos? Fines de los 60, dura 3-4 años, y después caen todos presos, se terminan llamando la banda de los 4. O sea, hay como una derrota muy fuerte de este grupo. Mao queda en un rol ahí simbólico, y más o menos ya estaba muy grande, muy viejo. No solo muy grande y muy viejo, ya en el 70 Mao, que es un tipo que tiene largos años, aparte con una vida muy baqueteada, el tipo ya termina medio mal, medio marginado, y vuelve toda esta camada de tipos que habían sido mandados a estas granjas, Zhou Enlai, Lin Piao y varios más, Deng Xiaoping y todos los que después van a hacer la transformación china. En los 70 China va a tener una política de aproximamiento hacia el mundo occidental, de acuerdos y diplomacia, y van a empezar este nuevo proceso de industrialización que va a llevar a
convertir a China a fines del siglo XX ya en una potencia muy fuerte, en un lugar hegemónico muy fuerte, en el contexto de la Guerra Fría y cosas por el estilo, y ya en los años 2000 en un país casi capitalista. En algún momento lo discutiremos, porque yo acá quiero ser claro, yo creo que acá no hay biblioteca aceptable con respecto a qué es China hoy. Digo, China es un país capitalista. Digo, yo me imagino que muchos de ustedes serían tan audaces de dar definiciones categóricas. Yo, Profe, sí. ahora está AUKUS, el nuevo acuerdo militar entre Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos. No sé si leyó algo. Sí, leí, pero ¿y qué pasa? No. Y es contra China, básicamente. Yo creo que hay, a ver, esto es un tema posterior que si quieren y llegamos a fines de octubre, principio de noviembre, lo podemos hablar. Digo, no quiero ahora, porque quiero ver los otros dos procesos en Asia. Pero lo que sí quiero plantear es una cosa. Yo creo que hay que hacer una lectura de qué es China hoy. Digo, porque a mí me parece que afirmar que China es China sigue siendo un país gobernado por el Partido Comunista Chino. Si uno se rigiese por lo que ellos se autoperciben, ahora que está tan en boga esto de la autopercepción, China es una república popular, sigue siendo la República Comunista China, y funciona de esa manera. Por otro lado, China tiene una economía, es la economía capitalista más dinámica del planeta, y yo creo que si no fuese por China, Estados Unidos, que sería la otra economía importante capitalista del planeta, es tan irracional que el mundo estallaría rápidamente por los aires. O sea, el que le aporta racionalidad al capitalismo en el siglo XXI es China. Xi Jinping es más serio en las reuniones de la OCDE que Trump y que todos los presidentes norteamericanos. Lo que plantea Maxi es otro tema, que son los conflictos que hay. Digo, hay muchas teorías sobre este tipo de conflictos. Hay momentos en los cuales una potencia hegemónica se confronta con otra potencia hegemónica. Hay dos posibilidades: o termina en guerra, o una de las dos termina siendo superada de alguna manera por la otra. No sabemos eso, porque estamos viviendo ese proceso, y no plantear cuál sería la alternativa de la solución, yo no lo tengo, así que no me inclino por afirmarlo, pero igual lo dejamos para alguna clase y yo no tengo ningún problema en octubre o en las últimas clases de noviembre que hablemos de esto de otra manera, o sea, que nos preparemos, que digamos y que debatamos alegremente sin ningún tipo de problema. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Pero hoy no, porque hoy le estaríamos chanteando tanto ustedes como yo. Liberemos el caso chino para el final del cuatrimestre. Los otros dos temas que a mí me parecen importantes son la India y Medio Oriente. O el caso de estos dos casos son dos potencias del Imperio Británico con diferentes características. En el caso indio aparece, ya lo dije hace un rato, a fines del siglo XIX, el Partido del Congreso. El Partido del Congreso va a tener una larga performance. Ese Partido del Congreso va a ser confrontado luego por el surgimiento de lo que se llama la Liga Musulmana. A partir de la Primera Guerra Mundial surge un nuevo motor de ese Partido del Congreso, y ese Partido del Congreso va a ser manejado por una figura muy particular que es Mahatma Gandhi. ¿Por qué decimos que el Mahatma Gandhi es una figura particular? Porque lo que plantea Gandhi en ese contexto es un proceso de liberación fundado primero en el hinduismo. O sea, ¿cuál es la identidad que uno puede...? Digo, es raro porque uno tendría que afirmar que lo que Gandhi considera
una identidad nacional o la identidad del Partido del Congreso es el hinduismo. Segundo, plantea una forma de liberación no violenta. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Contrariamente a todas las demás experiencias anticoloniales, Gandhi sostiene que la alternativa es una alternativa no violenta y a partir de X políticas que vamos a ir viendo y que son bastante originales y muy particulares. Es, por ejemplo, la no colaboración con la potencia imperial, el boicot a la producción británica y a los productos de origen británico. Ese boicot es muy fuerte porque lo que apunta es a liquidar los intereses económicos de la potencia. O sea, yo les doy un ejemplo que a mí me parece bastante interesante. Gandhi sostiene, y gran parte de la élite china, de la élite o de los grupos del Partido del Congreso, no comprar productos textiles británicos. Si ustedes lo ven, hoy la India es una potencia tecnológica e industrial importantísima, es probablemente uno de los países productores de informáticos más avanzados del planeta, es uno de los países con industria farmacéutica más desarrollada y más masiva del planeta, pero los tipos se siguen vistiendo como se vestían tradicionalmente. O sea, no entraron en la occidentalización de determinado tipo de costumbres, por ejemplo la vestimenta. Y ustedes ven hoy grandes empresarios indios que se visten con las ropas tradicionales indias. Diferente a Japón, que Japón ustedes van a ver que hay una doble vara, ¿no? O sea, en la vida capitalista se visten como los occidentales, los japoneses, o en la vida más común y tradicional, y en las cuestiones más vinculadas a lo familiar, a lo tradicional, conservan algunas cuestiones propias de Japón. Pero la India es claramente enfrenta al imperio a partir del boicot a sus productos textiles y a sus modas de vestimenta, y sostienen eso muy fuertemente. Los boicots que va a desarrollar Gandhi son diversos. Ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de lo que él llama la marcha a la sal. En un momento determinado, uno de los productos básicos más significativos, ustedes saben que es el tema de la sal, y se niega a comprar sal al virreinato o al imperio, y va a hacer una marcha durante días, meses, hasta un lugar en el mar donde va a obtener esa sal. Digo, son esta gestualidad muy particular que va a convertir al fenómeno, lo habrán visto a Gandhi en diversos lugares, vestido con esa túnica, no, ni túnica, con esa sábana blanca que era toda su vestimenta. Gandhi sostiene determinado tipo de cuestiones hinduistas muy importantes, como cierto ascetismo, esta cuestión del ayuno y de una cultura así muy particular. O sea, el desarrollo de la lucha independentista india es muy, muy extraña y particular. Y quiero hacer una aclaración. No sé si alguno de ustedes vio la película Gandhi. La vio, y sí, tiene que ser un hombre mayor para haberla visto, pues es una película vieja, básicamente. La vi, pero hace bastante, Eduardo, la verdad. Bueno, si ustedes ven la película Gandhi es un tipo que se va a estudiar a Londres, o sea, es uno de los jóvenes de las clases que se pretenden acomodar en la India. Él se va a estudiar a Londres, hace su carrera de abogado, o sea, y va a ser funcionario del Imperio Británico, al cual lo mandan a Sudáfrica. No sé si ustedes se acuerdan, en la película aparece claramente, él va a Sudáfrica siendo funcionario de la corona, y va a tener un rol como en el funcionario de la corona,
Y es ahí donde él entiende el fenómeno de la explotación colonial. Es muy interesante. Él vuelve a la India, hacia la Primera Guerra Mundial aproximadamente. Debería mirar en qué año nació Gandhi, pero él vuelve con la Primera Guerra Mundial. Claro, un tipo grande, 1869. O sea, Gandhi, cuando fue la Primera Guerra Mundial, tenía ya 40 y largos. Casi, sí, más de 40 y largos. Él llega y adopta una postura claramente hinduista. Cuando digo hinduista, con cierto grado de profundo misticismo, religiosidad y cosas por el estilo. Y va a tener como su ladero, como su socio político, a un personaje que es Nehru, que es un tipo que sostiene determinado tipo de cuestiones, pero que es claramente un político, un tipo que entiende cuál es la política, la administración. Nehru es el que se ocupa de la política propiamente dicha, mientras que Gandhi va a tener una mirada casi más mística, más vinculada a lo religioso y a ese tipo de cuestiones. Gandhi va a hacer ingentes esfuerzos por sostener la unidad india. Cuando digo la unidad india, es la unidad de todo el espacio de lo que era el virreinato. Va a intentar en diversas oportunidades. El partido del Congreso es un partido bastante democrático en su funcionamiento. 2-3 comentarios que a mí me parecen muy interesantes. La India es la democracia más grande del planeta. Y la India, desde que se independizó en el año 47-48, es un país que siempre ha sido gobernado con mecanismos democráticos y la representación ha sido totalmente coherente, institucional. Digo, estamos hablando de un país en un contexto de una situación de quilombo absoluto, que ha enfrentado diversas y variadas guerras, que está en un lugar complicadísimo, con situaciones económicas terriblemente complicadas y adversas. Si no es hoy el país más poblado del planeta, lo va a ser en 5 años, sin lugar a dudas, por el ritmo de crecimiento demográfico. Y con todo ese tipo de cuestiones, quilombos y situaciones, en esa región la India ha sostenido una estabilidad institucional y política sorprendente. Con un problema: le han matado no sé cuántos primeros ministros y presidentes, que los han literalmente asesinado. O sea, a Gandhi lo matan ¿qué año lo matan? Sí, la India declara la partición. El 48. Sí, declaran la partición en agosto del 47 y el 30 de enero del 48, o sea, 6 meses después, lo matan a Gandhi. Y una aclaración: a Gandhi lo mata un indio, no lo mata un pakistaní específicamente y cosas por el estilo. Digo, después Indira Gandhi no es su hija, una aclaración. Digo, la familia Gandhi se extingue o sea, el linaje del Mahatma se extingue con él. Indira Gandhi y todo lo demás son hija, creo que es hija de Nehru, que lleva el apellido de un Gandhi porque se casa con uno del apellido Gandhi, cosas por el estilo, y a partir de ahí surge el linaje de Indira Gandhi. Indira Gandhi va a ser, primera cuestión que me parece importante marcar, es la primera política de primer nivel mundial en un país en el cual el rol de la mujer es un rol muy complejo y muy atrasado. Indira Gandhi en los 60 ya es primera ministra de la India. Digo, es un país con contradicciones extrañísimas. Estamos hablando de un país donde las mujeres todavía en algunas situaciones tienen situaciones totalmente adversas y es un país que ya tuvo desde hace más de 50 años una primera ministra elegida, repetidamente elegida, que después terminó siendo asesinada en su cargo. Digo, para que quede más o menos claro, es un país con
contradicciones terribles y muy interesantes. La cuestión llega a que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se acelera el proceso de exigencia de abandono de los ingleses del imperio. En ese contexto, la Liga Musulmana está encabezada hasta el momento del final del mandato británico por un personaje que se llama Ali Jinnah. Ali Jinnah es un viejo dirigente musulmán con un camino bastante parecido al de Gandhi, que había estudiado Derecho, que había sido funcionario, bastante occidentalizado, que va a tener un rol muy interesante y muy importante, y que en algunos momentos va a intentar aproximarse al Partido del Congreso, aunque va a tener fuertes conflictos y contradicciones, y que muere extrañamente también en el año 48. O sea, los dos grandes dirigentes del proceso independentista, por el lado de la Liga Musulmana, Ali Jinnah y Gandhi, mueren los dos en el año 48. Creo que Ali Jinnah muere por enfermedad. Ali Jinnah tenía una enfermedad que era tuberculosis, hacía como 30 años y la mantenían oculta porque el tipo después tuvo un calvario delirante y cosas por el estilo, y la gente no sabía que estaba enfermo y el tipo lo llevaban tipo Tomuer por diferentes lugares y no se podía respirar siquiera. La cuestión es que una vez producida la partición de la India en el año 47, inmediatamente empieza la guerra. La guerra dura desde octubre del 47 hasta mayo del 49. Y otra aclaración, las guerras entre la India y Pakistán van a ser reiteradas. O sea, hay varias guerras más posteriores entre la India y Pakistán. No sé si ustedes saben, la India fue siempre un aliado en el tema de la Guerra Fría. Bueno, acá hay uno de los elementos más interesantes de estos claroscuros, de estas contradicciones tan propias de la India, ¿no? La India es un país capitalista, es un país hinduista, institucionalizado y siempre fue un aliado de la Unión Soviética. Y Pakistán, entre comillas, con características totalmente diferentes, es el centro de la influencia norteamericana en esa región, y siempre va a estar apoyado por los Estados Unidos. Es una cosa que uno, si siguiese la lógica, no tiene explicación coherente. Pero bueno, Pakistán fue siempre un aliado norteamericano, ¿no? Digo, ¿cómo se llama esta serie? Hay una que es Homeland, que tiene los últimos 5 años, 6 años, no sé, después de la temporada 3, todo es en Pakistán. Digo que es muy interesante porque uno ve los edificios de la CIA de Homeland y pareciese que y es un país largamente aliado a los Estados Unidos, y además son dos países en regiones extremadamente pobres que tienen bombas atómicas desde los años 60. O sea, en el contexto hoy lo escuché que el secretario general de la ONU, el portugués, llamó al desarme nuclear, y yo dije, esto es como un revival de hace 50 años, boludo, dejate joder, hace 100 años que están discutiendo lo mismo, el desarme nuclear. Y hoy, no sé por qué, creo que es el día de la no proliferación de las armas nucleares, o por el estilo, el Paparulo hizo un discurso en la ONU, porque está haciendo la Asamblea General de la ONU, hizo un discurso donde vuelve a hablar pidiendo que se desarmen las bombas, que había 14.000 bombas nucleares en el mundo, digo, hace 60 años que pasaron. La cuestión está en que se van a desarrollar luego de la guerra estos dos fenómenos, mientras que Pakistán va a vivir una situación de inestabilidad y conflictividad y guerras permanentes, inclusive la secesión de Pakistán oriental de Pakistán occidental. No sé si vieron el mapa, es muy particular. Pakistán es un país que tiene dos territorios totalmente aislados y separados, interrumpidos definitivamente por la India. La India va a tener un territorio, la guerra se va a desarrollar en Manchuria, en Cachemira, que es un espacio totalmente
Cachemira, perdón, no Manchuria, Cachemira, que es un territorio que todavía al día de hoy sigue en conflicto y en demanda de los dos estados, y ahí terminemos con la India, por lo menos hasta los 50. Vecino hay otro territorio que lo digo muy cortito, que es Indonesia. Indonesia, no sé si ustedes saben, es el tercer país más poblado del planeta. Luego de China e India viene Indonesia. Indonesia son una serie de islas que quedan ahí en el... ¿qué mar es ese? No. Ahí. Que son múltiples islas, que hay algunas más importantes y otras menos importantes, pero que es un país muy particular porque es un espacio donde se encuentran diversas culturas. ¿Cuáles son? Hay mucho indio, hay mucho chino japonés y de origen chino, y hay mucho musulmán. Entonces es un lugar bastante particular. Indonesia es una vieja colonia de los Países Bajos. Cuando se produce, obviamente queda bajo el control de los japoneses durante la guerra. Cuando termina la guerra, Holanda pretende recuperar su territorio, le va a ir mal, y luego de una serie de situaciones complicadas y complejas, en el año 45 se produce la independencia de Indonesia. Entre el 47 y el 48 Holanda pretende recuperar su territorio, y a partir del año 49 queda como presidente de Indonesia un personaje que se llama Sukarno, que va a conservarse en el poder durante décadas y décadas y décadas y décadas, pero que va a tener una particularidad Indonesia en ese contexto, que es que en Indonesia en el año 55 se produce la primera reunión de países no alineados, o lo que sería la primera reunión de países no alineados, que es la reunión de Bandung. Ustedes preguntarán por qué se hace en Indonesia, porque básicamente los principales países participantes de esta reunión de Bandung y de los no alineados son la India, Indonesia y muchos países del Oriente Asiático. Y por último, para el panorama de hoy, digo porque si no vamos a terminar muy tarde, voy a empezar con el conflicto árabe-israelí. Primera cuestión. Hay dos cuestiones por plantear. Una forma de plantearlo es el conflicto árabe-israelí. ¿Cómo se produce ese conflicto? Empieza a principios del siglo XX y continúa hasta la actualidad. Otro tema muy especial y específico es el conflicto con el pueblo palestino. ¿Qué va a pasar acá? Acá surge a fines del siglo XIX en Europa Occidental un movimiento que se llama el sionismo. ¿Qué es el sionismo? El pueblo judío no tiene una cuestión de identidad nacional con esas características. En general, durante siglos no se entendió claramente qué eran los judíos. Más bien eran una tradición que estaba unificada, era un pueblo que compartía un fenómeno religioso. ¿Se entiende más o menos hasta acá o no? Que estaba disperso, pero que está disperso hace 2000 años por diversos lugares, primero del Mediterráneo y después de Europa, hasta el siglo XIX aproximadamente. ¿Está claro esto? Profe, perdón, una chiquitita. ¿Es válida la comparación para entender más o menos la configuración social con la comparación con los gitanos? No. Ok. No. No, como una comunidad que vive dentro de otras, de forma más bien errante, digo, o no, pero sin la cuestión religiosa, obviamente. Yo no le encuentro mucho vínculo ni relación, pero digo, pues, no sé por qué, digo, me causa interés su forma de pensar, porque usted me dice, usando el ejemplo para entender más fácil, y la complica. Parece Saturno usted, hace siempre una de más.
¿Por qué sería más fácil entenderlo buscando una similitud con los gitanos, pueblos del cual se desconoce todo? No, se me hace a mí se me hacía más sencillo de entenderlo como un pueblo dentro de otros pueblos, digo, como que el pueblo gitano se me viene a la cabeza que está en diversas naciones, en diversos países, con una cultura muy, muy propia, que la respetan y que la continúan a pesar de insertarse culturalmente en distintos lugares. En ese sentido se me hace similar. Pero bueno, puedo estar errado. Primero que no me resulta similar, y segundo que la complica, así que como no resuelve ninguna forma, o sea, generalmente uno usa un ejemplo para, a partir de cierto grado de analogías, comparativamente poder entender mejor un proceso. Acá lo complica totalmente, no tiene mucho vínculo, no sé por qué sería parecido, pero tampoco me quiero preocupar porque me parece una de más, pero no importa. A ver, lo que quiero decir es, no existe en este contexto una posibilidad de analizar esto como una cuestión de un pueblo o una nación durante largos siglos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Digo, si ustedes piensan que los judíos, se calcula que en la época de Roma, más o menos en el siglo I posterior a Cristo, había 1 millón de judíos en el mundo. Entonces, si hubiese habido 1 millón de judíos en el siglo I, siglo II, con determinado tipo de roles y extendidos en diversos lugares de Europa, digo, hagan la evolución, obviamente los judíos no fueron asesinados en esa magnitud. La mayor parte de los judíos dejan de ser judíos por cuestiones totalmente lógicas, naturales, y que se asimilan, se integran en los diversos pueblos, regiones y cosas por el estilo. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Segunda cuestión, básicamente el criterio identitario es un criterio religioso durante larguísimos periodos. Algunos plantean que existe alguna identidad, inclusive en el siglo XIX, principio del siglo XX, se trató de asimilarlo con algún trotskista, hizo una lectura de identificarlo como un pueblo clase, como que cuando se iban alejando de determinados tipos de relaciones económicas y cosas por el estilo, se perdía ese tipo de criterio de identidad. Me parece que en el siglo XIX eso también se pierde, no tiene mucho de asidero, digo, no es verdad. O sea, hubo desde el siglo XIX, uno puede verificar claramente que hay judíos de la clase trabajadora en Rusia, en Estados Unidos, en la Argentina, digo, no hay como una cuestión de clase solamente, tiene más que ver con una cuestión de identidad religiosa y cosas por el estilo. A fines del siglo XIX aparece esta idea del sionismo político. Sí, ¿qué pasa, Alexis? Dale. No, Sí, perdón, sí. quería hacer una pregunta. Es cierto que había judíos trabajadores y todo, pero me pregunto, incluso entre las distintas clases dentro de los judíos, ¿no había como una cierta situación de apoyo? O sea, judíos de mejor posición económica que ayudaban a acomodarse a otros quizás menores. Me parecía que había como más transversalidad ahí. Por eso te digo, pero más que nada tiene que ver con una identidad religiosa y cosas por el estilo, pero tampoco, digo, lo que vos decís que pasa a fines del siglo XIX, hay una cuestión más vinculada ante la persecución en Europa Oriental, judíos de Europa Occidental, lo que van a hacer es determinado tipo de planes y proyectos. El sionismo político surge en Europa Occidental, fundamentalmente en Austria, en Alemania y en ese tipo de lugares. Lugares donde las comunidades judías eran muy grandes, estaban bastante integradas. Digo, uno puede encontrar desde el siglo XIX claramente intelectuales, artistas, escritores, en lugares, filósofos. Entonces, vos decís, estaban bien integrados, sobre todo en Europa Occidental. Digo esto, ¿no? Alemania y cosas por el estilo.
esa cuestión de ayuda y cosas por el estilo se puede verificar en algunos proyectos de algunos grupos de judíos muy ricos que también lo sabía, los Rothschild y cosas por el estilo, y otros más que tienen una política para ayudar a formar comunidades judías que puedan evacuarse de Europa Oriental, donde el antisemitismo tiene una expresión muy fuerte en lo que son los pogroms y ese tipo de persecuciones que se van a dar durante muchos y largos periodos. Pero digo, para que quede claro, digo, la comunidad judía de Polonia eran 3 millones de personas. En Polonia los judíos eran más del 10% de la población. Con roles muy diversos y particulares, en cosas por el estilo, con economía. Digo, y claramente había judíos de todas las clases sociales. Digo, había judíos muy acomodados, no sé si tanto en Polonia, sí en Rusia, sí, no, tampoco en Rusia, sí en Alemania, en Francia, en Inglaterra, pero había claramente judíos. El Partido Comunista tiene secciones judías en grandes lugares de Europa, en la propia Argentina, jóvenes. Cuando se funda el Partido Comunista Argentino en el año 1920-21, hay un teatro que todavía está bajo la propiedad, digo, del Partido Comunista, que es un teatro que se llama IFT. IFT es el nombre, el origen del nombre IFT, que es un teatro que creo que queda en la calle Ecuador o por ahí, ¿no? Hace unos años fui, me acuerdo que a ver el Teatro Negro de Praga, fui un par de veces a ese teatro, pero es un teatro que desde 1920, 20 y pico, se llama, la traducción sería teatro en iris, y una cosa, y que era una sección del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una sección a nivel internacional que se llama el Bund, que es un grupo comunista de judíos que le va a durar durante 20, 30 años o más. Digo, en la propia Unión Soviética durante los primeros años hay diversos grupos de judíos comunistas, digo, la figura de Trotsky misma y otros dirigentes propios de los primeros bolcheviques, ¿no? Me parece que hay diversidad de ese tipo de cosas. La cuestión está en que aparece un sionismo político en Europa Occidental fundamentalmente, y va a tener como una pequeña incidencia a principios del siglo en el tema de Israel, de Palestina. Van a empezar a comprar terrenos, en eso sí puede ser que usted tenga razón, digo, empiezan a tratar de comprar terrenos y cosas por el estilo, y aparece un pequeño desplazamiento, pero mínimo y muy circunstancial, de un intento de construcción de un Estado judío en algún lugar. Herzl discute con figuras mundiales si se puede construir en Israel, pero Herzl lo puede construir en cualquier lado, inclusive tiene un proyecto en Etiopía, digo, para que le quede más o menos claro, o sea, el proyecto era la construcción de un Estado nacional judío. Eso es lo que Herzl plantea, que es la figura del sionismo político. Todo esto va a cambiar básicamente con la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial, a partir del fenómeno del Holocausto o la Shoah, lo que va a generar es una situación de un exterminio brutal. O sea, matan a más del 50% de los judíos del mundo. Es un dato objetivo, no hay. Y en ese contexto, un sector importante de los que zafan, pero pequeño porque no es tan significativo, a partir del final de la guerra buscan refugio huyendo y pretenden llegar a Palestina. Ya en ese momento el sionismo es un fenómeno bastante extendido, empieza a jugar un rol bastante significativo, y empiezan a plantearse el problema, y eso le plantea a las autoridades británicas una situación bastante complicada, porque a partir de los años 20 y 30 los palestinos y algunos dirigentes de los pueblos árabes circundantes plantean como ponerle algún límite, digo, y Gran Bretaña está entre los dos intereses, o sea, quedar bien con unos
entre comillas, y con los otros, entre comillas. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Entonces, inclusive pone límites a la inmigración judía en diversas situaciones y en algunos momentos, como diciendo, bueno, pueden entrar 2.000 por año, 3.000 por año y cosas por el estilo. Esto va a durar hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, esos límites son imposibles de sostener, sobre todo por el problema de estás poniéndole límites a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso va a llevar hasta que en el año 47 se vote la partición. Y acá me parece que hay un elemento muy interesante. Cuando se vota la partición, en Palestina hay 560.000 judíos y 1.250.000 palestinos. Primera cuestión que yo quiero remarcar. Cuando hablamos de palestinos, estamos hablando de gente que vivía en ese lugar y que no era ni jordana, ni siria, ni egipcia, ni libanesa. Eran palestinos. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y ese era su espacio territorial, aunque ellos en ese momento no tenían esta identidad tan claramente establecida. No era un pueblo que tuviese un partido político palestino, cosas por el estilo, sino que eran los habitantes de ese territorio. No había una cuestión de identidad nacional previa, no hay partidos políticos palestinos en esa época y cosas por el estilo. Existen algunas figuras como el mufti de Jerusalén y algunos personajes más que entre los años 20 y 30 juegan roles bastante complejos. ¿Por qué? Porque primero piden la limitación de la inmigración de los judíos. Cuando aparece el nazismo juegan una carta. No estoy hablando del pueblo palestino, estoy hablando de algunos dirigentes políticos específicos, como el propio Gandhi fue acusado de lo mismo y cosas por el estilo. Alguna carta como diciendo a ver si vienen por este lado y nos evitan a estos judíos que nos están rompiendo los quinotos. Hay toda una cuestión bastante particular hasta que en el año 47 se vota en las Naciones Unidas y una de las primeras resoluciones es decretar la partición de Palestina. Hay un elemento que ya es obviamente horrible desde un principio. Yo les mandé el primer mapa de la partición, lo recibieron, quiero pensar, ¿no? Sí. Bueno, sí. Si ustedes miran ese mapa es delirante. ¿Por qué digo que ese mapa es delirante? Porque es un mapa insostenible. O sea, ningún país puede tener una actividad lógica, coherente o lo que sea, con un mapa con esas características. No sé si ustedes lo vieron. Está partido en dos para empezar. Es como que está partido en dos el asunto. Jerusalén estaba en manos de los palestinos. No es así, no. Además, ¿cómo está partido? Porque no es que está eso en la parte de arriba o la parte de abajo, va como medio desproporcionado. Sí, pero aparte, si vos lo ves, sí está partido, pero los dos están partidos. Parece un bizcochuelo marmolado. Bueno, las metáforas me están matando y hoy estoy así medio... Sí, profe, pero es lo más parecido, porque tiene como pedazos marcados. Sí, el problema está en que lo que está planteando son situaciones de incomunicación. Jerusalén está bajo el control de la ONU, está dentro del territorio de los palestinos propiamente dicho, pero como si fuese una propiedad o bajo la autoridad de la ONU. La intención era ¿cuál? Que hiciesen la partición, el 55% le correspondía a los judíos y el 45 le quedaba a los palestinos. Las tierras eran para los dos de mierda, quiero aclararles, porque se repartían si uno dijese lo que sería la zona más fértil y cosas por el estilo, una gran parte estaba en manos de los palestinos, que sería todo lo que está alrededor de Jerusalén y el norte, y si dicen, yo qué sé, la zona más cerca de Siria y cosas por el estilo, todo lo que es el sur, que ustedes vieron que en el sur hay toda una extensión larga y bastante importante,
esa extensión es todo el desierto, ¿eh? Pero sigue siendo desierto, es donde supuestamente iba Jesús a... Es lo que se llama el desierto del Negev, pero es arena, no hay nada, es una porquería. Quizá lo más importante es el Mediterráneo, tener toda esa costa. Sí, Jordania es una zona, si querés, para producir, para vivir, es donde hay más ciudades o cosas por el estilo. Históricamente, donde hay asentamientos, donde podés producir algo. Olivos y hortalizas y cosas por el estilo. En ese momento que estoy hablando. Y en el Mediterráneo más o menos. Pero también el Mediterráneo está bastante cortado y cosas por el estilo. Lo que digo es totalmente inviable. Una vez que se produce la partición de Palestina, que se produce en el año 47, las tropas británicas anuncian que van a abandonar el territorio el 13 de mayo del 48 o el 14 de mayo del 48. Digo porque el 14 de mayo se declara la independencia del Estado de Israel y en ese mismo momento se produce la invasión, no de los palestinos, sino de los países árabes que circundan el territorio de Israel, o el territorio, perdón, palestino, que son Egipto, Jordania, Siria, y con la colaboración de países que no son lindantes. Y a partir de eso se produce la guerra se va a extender durante 2 años aproximadamente, de mayo del un año, perdón, 12-13 meses, entre mayo del 48 y junio del año 49. En junio del año 49, el espacio que le corresponde a los judíos había crecido del 55 al 78% y habían ocupado casi todo, menos Jerusalén, que todavía está, sobre todo la parte vieja, seguía en manos de las fuerzas árabes. Repito, la parte vieja bajo el control de las fuerzas árabes, pero partida al medio. La parte nueva había sido conquistada por Israel y a Palestina le quedaban lo que sería Cisjordania. Después, si puedo, les mando un mapa más actual o sobre todo después del 48, y la franja de Gaza, que había quedado así reducida a una pequeña franja. No sé si ustedes saben, el pueblo palestino está dividido en estos dos territorios, lo que sería Cisjordania, que sería donde está Jerusalén y una pancita así alrededor del Jordán, y la franja de Gaza, que la franja de Gaza es una franja desértica que da al mar y que está totalmente rodeada por Israel en ese momento, y al sur lindante con Egipto, y que, como aclaración, no tiene agua, no tiene nada, es como si fuese una porción que da al Mediterráneo de desierto. Voy a decir una animalada, pero digo para que les quede claro. Gaza es la Villa 31, hace 30 años, extensa y con 4 millones de personas, para que les quede más o menos claro esas condiciones. Profe, ahí están los túneles con Egipto, ¿no? Que pasan todo el tiempo. No, sí, pero el problema es que no es, digo, plantear los túneles con Egipto, esto es muy posterior, Santini, es muy posterior, muy posterior, y tiene que ver ya con los 60. Lo que digo es que ahí quedan aislados millones, en ese momento no me acuerdo si eran 2, 3 o 4 millones de palestinos, en campos de refugiados. Cuando digo campos de refugiados, me refiero a campos de refugiados que eran carpas y construcciones precarias en un lugar donde no hay agua potable siquiera. Para que quede claro, el agua potable que llega a Gaza llega de Israel. No hay agua potable en Gaza. O sea, cuando digo no hay agua potable, no es porque sean malos los habitantes palestinos de Gaza, es porque vos haces un pozo y no hay agua abajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y para que les quede claro, dan al mar. Ustedes van a decir, bueno, pero da al mar. Sí, perfecto, pero hay un bloqueo de Israel desde el año 50 más o menos de la franja de Gaza. O sea que es una situación de una precariedad terrible, lo que digo, la franja de Gaza. La zona de Cisjordania, que es otra zona donde están las viejas ciudades, gran parte de Jerusalén durante muchos años, pero Belén, Jericó y todas esas ciudades viejas, bíblicas, tradicionales, es una zona
mucho más habitable. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Bueno, por hoy terminamos, seguimos el miércoles, donde vamos a ver si terminamos con esto y arrancamos con el nacionalismo árabe. Profesor, cuando habla del sionismo, ¿son los ortodoxos? No. Casualmente los ortodoxos no son sionistas. Los ortodoxos, cuando digo los ortodoxos, digo los ultraortodoxos judíos que usted ve en Nueva York, con esas ropas totalmente gigantes, no reconocen al Estado de Israel como tal, cuando les conviene. Ahora, cuando les conviene, actúan políticamente, tienen sus partidos políticos y cosas por el estilo, pero los religiosos, o sea, lo que usted llama los ortodoxos, desconocen el Estado de Israel, no están de acuerdo con el Estado de Israel y están en contra del sionismo, porque no creen que sea que la unidad del pueblo judío tenga que ver con un Estado nacional, sino con una religión que no ignora totalmente las pautas estatales. O sea, le recomiendo que mire, eso que sé, había una serie, ¿cómo se llama? Ortodoxa o algo por el estilo, una cosa por el estilo, y hay varias que son muy interesantes en ese tipo de cuestiones. Pero sí, te contesto. ¿Qué pasa, Alexis? Perdón, estaba despidiéndome, no quería interrumpir. Chau. No, está bien. Levantan la mano, yo pensé que quería decir algo, como cuando es el mismo gesto, viejo. Entonces trata de ser un poco más claro. ¿Alguna pregunta? No, se fueron a la miércoles. No. No, profe, ninguna. Bueno.